Hola nuevamente jóvenes, vamos a dar inicio a un video más de la clase de temas selectos de morfología y fisiología. Estamos en el tema de la reproducción como proceso para perpetuar la especie, en donde hablamos de las hormonas masculinas y hormonas femeninas, y seguimos en ese tema y vamos a ver un subtema más de ese tema. El tema que vamos a ver hoy es la fecundación. Como hemos visto, ya hemos estudiado estos dos gametos, estas dos células que provienen una que proviene del hombre y otra que proviene de la mujer. Hemos visto de dónde se crean, cuál es el proceso para crearse, qué hormonas intervienen en su creación y ahora vamos a ver, mm, pues, el objetivo por el cual se crearon estas células. Bien, lo primero que vamos a ver es que la fecundación es la fusión de los dos gametos, el masculino y el femenino. Recuerden que así le llamamos a estas células también, gametos. Y van a formar, cuando se unen, la primer célula de un organismo, de un nuevo ser vivo, ¿no? Es donde inicia el camino de esta persona que se va a, que se va a convertir en persona, pero en primer lugar forma una sola célula. Obviamente estas células eran haploides, recordemos que haploides significa que tienen solamente par cromosomal, o sea, tienen 23 cromosomas. Cuando ya se formó la célula se llama diploide porque tienen dos pares de cromosomas de cada uno. Recuerden los autosomas y los gonosomas. Bien, cuando se unen, la estructura ya se llama cigoto, ya no es más un, una célula, un óvulo o un espermatozoide, se vuelve a partir de ese momento en una unidad llamada cigoto. Esta fecundación va a suceder en el tercio medio de la tuba uterina, o sea, en la parte que le llaman la ampolla. Espero que ustedes recuerden este tercio proximal, tercio medio y tercio distal, en donde la tuba uterina, pues obviamente ese es el recorrido que va a ser nuestro eh, ovocito secundario. En caso de ser fecundado, se convertirá en ovocito maduro, o sea, en óvulo, que realmente esto de ser óvulo, pues es algo virtual, porque recordemos que se va a convertir en un óvulo maduro cuando sea fecundado, y eso va a ser solamente unos instantes. Realmente no pasa mucho tiempo como óvulo maduro este ovocito secundario. En cuanto sucede la fecundación, rápidamente se hace una división meiótica, la tipo 2, y rápidamente se convierte en cigoto. Bien. Y los espermatozoides van a iniciar su viaje desde el conducto vaginal, o sea, ellos van a tener que atravesar todo el cérvix, el cuerpo del útero, van a llegar hasta el fondo del útero y se van a introducir a una de las dos trompas de falopio, perdón, tubas uterinas, para tratar de localizar a su ovocito secundario. Muy bien. Eh, para poder explicarles cómo van estas fases de la fecundación, me gustaría que antes entendieran claramente los conceptos de las estructuras que componen a cada uno de estos gametos. Bien, empecemos por el óvulo. Bien, el óvulo va a tener varias estructuras que quiero que definan bien. De hecho, quiero que dibujen estos esquemas, que le coloquen los nombres y los señalen claramente para que esto sea más didáctico cuando lo lean en su cuaderno. Créanme que todos estos apuntes, cuando sea el momento de que estudien la carrera, los van a necesitar porque les ayuda mucho a dar un buen inicio en sus cursos, sobre todo en embriología, que esto es lo que estamos hablando. Bien, el óvulo, la primera estructura que quiero que identifiquen es esta, que es la corona radiada. La corona radiada es esta, miren. Es, digamos, un remanente del folículo. Recuerdan que el ovocito primario estaba envuelto en un folículo que lo hacía madurar en determinado momento de, de la
del ciclo menstrual. Y y este folículo, pues se le quedaron algunas células alrededor del ovocito y este hace como si fuera una, como una corona le hace, como si estuviera un sol, o sea, emitiendo rayos. Por eso es que se ve así como si fuera un solecito. Por eso le dicen corona radiada. ¿De acuerdo? Entonces son estas celulitas que se pintaron de blanco. Después vamos a encontrar una estructura que es muy importante que reconozcan porque vamos a hablar de ella mucho, que es la zona pelúcida. Y la voy a dibujar aquí tantito para que se vea a qué me refiero con la zona pelúcida. Es esta parte que está aquí. ¿Ok? Esa es la zona pelúcida. Recuerden que está hecha de glucoproteínas y las creó el ovocito. Después vamos a tener una membrana plasmática, que es como todas las células, chicos. Recuerden que todas las células están envueltas de una membrana, esta membrana que va a contener todo el citoplasma y los organelos en un espacio definido. El citoplasma, que es el que estoy hablando, en donde flotan todos sus organelos, y el núcleo, que es donde está toda la información cromosómica. Espero que sí se hayan dado cuenta de cuál es cada uno. Vamos a ponerles las líneas para que cuando ustedes dibujen, también lo hagan de manera adecuada. Esta es la corona radiada. La zona pelúcida iría, uy, me quedó muy cortito, ahí. El núcleo sería este. El citoplasma, pues, este líquido que en donde está flotando el núcleo. Y la membrana plasmática, este me queda un poquito más largo. Creo que no, ahí está. Esta es la membrana plasmática. Ahora vamos a ver las estructuras del espermatozoide. Del espermatozoide, sé, chicos, que ustedes lo han dividido como cabeza, cuerpo y flagelo al espermatozoide, pero quiero que identifiquen también ciertas estructuras de esto. La membrana plasmática, que es esta zona que está aquí, esa zona, toda esta membrana plasmática realmente está en todo el espermatozoide. El acrosoma, que es esta parte de aquí, esta vesícula que el aparato de Golgi llenó de enzimas, que es una vesícula modificada, es muy importante también porque sin ella no podría ser factible la fecundación, bueno, sin ninguna de estas estructuras. Citoplasma, que es muy poquito en comparación del óvulo, vean qué poquito citoplasma tiene este pobre espermatozoide, que no lo necesita realmente, pero también tiene citoplasma y su núcleo, que es esta estructura de aquí. Como ven, todas estas son verdes. Esto se refiere a que están en la zona del- de la cabeza del espermatozoide. Después está el cuerpo, que es esta zona de aquí, en donde están las mitocondrias que le van a dar energía al espermatozoide, y este flagelo. Ahora, si ustedes podrían encontrar todavía muchísimo más estructuras que las que estoy señalando. Por ejemplo, tan solo en el flagelo hay varias estructuras que son muy importantes que las van a tener que estudiar más adelante, pero no va a ser necesario para nuestro curso. Por lo pronto creo que es suficiente para poder iniciar con todo esto que es la fecundación. Bien, borremos todas las líneas. Y continuemos. Los procesos de la fecundación. Voy a explicar cada uno de los procesos de la fecundación, mas sin embargo, estos no suceden siempre o sea, no es que sucedan en orden, no es que pase uno y si no pasa esta cosa, no pasa la siguiente, sino algunos están aconteciendo al mismo tiempo. Entonces, no los tomen como que es una línea de tiempo. En algunas fases de este proceso de fecundación, eh, esta situación se está realizando justo, un par de situaciones están realizando justo en el mismo momento. Espero que se haya entendido esto. Bien. Veamos. Entonces, la primera es la penetración de la corona radiada. Obviamente, para poder llegar a donde está
otro núcleo, que ese es el propósito del núcleo del espermatocito, llegar al núcleo del óvulo, pues lo primero que tienen que hacer es enfrentarse a la primera capa que protege al ovocito, ¿no? Que es la corona radiada. Y como les dije, es un remanente del folículo. Propiamente, no sé si recuerden que en el folículo, el ovocito primario, cuando estaba madurando, estaba sujeto a la periferia de este ovocito, del folículo, gracias a unas células llamadas el cúmulo óforo. Bueno, de hecho, están hechas de cúmulo óforo y de unas células del folículo llamadas células de la granulosa. Pero bueno, nada más como para extender un poquito la explicación. Bien, va a penetrar a esta capa gracias a que adentro de su acrosoma del espermatozoide tiene unas enzimas. Esta enzima se llama hialuronidasa y tiene otras enzimas, pero la hialuronidasa es la que va a ayudar a penetrar la corona radiada. Va a empezar a separar estas células de la corona radiada y va a empezar a romper sus enlaces y ¡pum! Va a poder llegar a la siguiente estructura. Y les traje una animación para que lo puedan observar de manera clara. Vean. Ahí vienen todos los espermatocitos. Recuerden que llegan, en alguna ocasión escuché que llegan menos de 10 espermatocitos capaces de fecundar, que ya no tienen más capacidad de esperar a otro óvulo, entonces es ahora o nunca. Y ahí se ve cómo llegan y alcanzan a penetrar la corona radiada para ir a la siguiente estructura. Pero esto solamente lo escuché o lo vi en algún lugar, más sin embargo no lo tomen como algo que es real, ¿eh? Puede serlo, pero no estoy 100% seguro yo. Bien, la siguiente fase que les quiero explicar es el reconocimiento o adhesión, que va a suceder en la zona pelúcida. En ese momento, el espermatocito llega a la zona pelúcida, como vimos, atravesó la corona radiada, y en el momento en que entra en contacto, debe de haber un reconocimiento de que tanto el espermatozoide como el óvulo pertenecen a seres vivos de la misma especie. No puede darse una fecundación de seres, de animales de diferente especie. Es por eso que, por lo tanto, no podría un hombre fecundar al espermatocito, al óvulo de un caballo, de una yegua, una vaca, etcétera. Es por eso que no se puede hacer ese tipo de seres vivos, ¿no? Sería una aberración de la naturaleza. Más sin embargo, obviamente conocemos que si hay uniones de espermatozoides con óvulos de animales de distinta especie, pero que están muy emparentados. Por ejemplo, el caballo y el burro, eh, ese sí puede haber una fecundación y sucede que resulta como ser vivo una mula. Pero esta es otra explicación muchísimo más adelante para las personas que son veterinarias. Saludos a mi veterinaria de la escuela. Bien, existen receptores específicos para que este reconocimiento se haga. Y si no hay reconocimiento, obviamente no va a haber fecundación. Entonces, estos receptores tienen que conectarse como que son como el enchufe, como un candado y una llave. Si no es la llave, no se va a abrir o no va a permitir el avance de este espermatocito por la zona pelúcida. Entonces, tiene que haber un reconocimiento. Y nuestra siguiente fase se llama la reacción acrosómica. Ok, ahora viene otra enzima que es hidrolítica. Esta enzima, llamada acrosina, se va a encargar de romper la zona pelúcida. De hecho, en cuanto toca a la zona pelúcida del espermatozoide, empiezan a suceder muchas cosas al mismo tiempo en el ovocito, que ahorita las vamos a ir viendo en cada una de las fases. Entonces, pero esta es una reacción muy importante. En cuanto el acrosoma empieza a liberar esta acrosina,
para poder destruir la zona pelúcida, las reacciones que suceden van a ser, por ejemplo, a ver, vamos a adelantarlo, el desprendimiento de la corona radiada. Se desprende esta corona radiada, estas células que se encontraban alrededor de la zona pelúcida y que pertenecían al folículo, recuerden, al cúmulo óforo y a las células de la granulosa, se desprenden porque ya no van a ser necesarias. Y es gracias a que las enzimas ya empezaron a hacer cambios en este ovocito, ¿no? Todavía sigue siendo un ovocito, más sin embargo, unos instantes antes se va a convertir en un óvulo maduro. Bien, y con el único propósito de unir las dos membranas plasmáticas, recuerden las membranas plasmáticas que vimos en la estructura de los espermatozoides del óvulo, en cuanto se unan, pues ya nada más estarán en contacto o estará cerca de unirse estos dos núcleos de estas células haploides. Y tienen la fusión, se unen ambas membranas. Entonces ahora sí están en contacto los citoplasmas y el citoplasma del espermatozoide está en contacto con el citoplasma del ovocito y el núcleo ya también está en contacto con el citoplasma de este ovocito. Es importante recordar que no va a entrar nada más que el núcleo del espermatozoide. No puede entrar ninguna otra cosa más. Porque esto es lo único que les importa. Realmente las otras estructuras del espermatozoide lo único que tuvieron de función es de hacer que desplazase ese espermatozoide por las estructuras que mencionamos anteriormente. Y no tiene otra función, llevar este núcleo a unirse con el otro núcleo. Y está cerca de hacerlo. Pero vean también estas pequeñas vesículas que se encuentran aquí. Estas se llaman gránulos corticales, que van a ser muy importantes en la siguiente etapa. Que la siguiente etapa o la siguiente fase es el bloqueo de la poliespermia. ¿Qué significa poliespermia? Que haya más de un espermatozoide dentro del óvulo. Es importantísimo. Recuerden que los seres vivos no tienen, bueno, los seres humanos tienen que tener 46 cromosomas. Y esa fue la función de la meiosis, hacer una célula haploide, o sea, con 23 cromosomas para que se junte con otra célula haploide y formar otra vez 46 cromosomas. Si entrara un tercer cromosoma, tendríamos, perdón, un tercer espermatozoide con su núcleo, tendríamos 69, 69, sí, 69 cromosomas. Y obviamente esto es una aberración, esto no podría suceder. Entonces, lo que hace es que cuando se unen estas dos membranas, estas gránulos corticales se rompen, liberando un químico que va a actuar en la zona pelúcida. Y estos químicos son enzimas. Y entonces va a modificar de tal forma esta zona pelúcida que la va a cambiar de forma eh, química para evitar que otros espermatozoides con sus enzimas que se encuentran en el acrosoma puedan atravesar la zona pelúcida y por lo tanto sea el único que pueda atravesar. En ese momento la zona pelúcida se convierte en una barrera impenetrable para esas enzimas que tienen los acrosomas de los demás espermatozoides, porque pues imagínense, otros espermatozoides pueden estar intentando entrar aquí y obviamente el primero en que hace contacto con la membrana y se fusiona esa membrana con la membrana del espermatozoide, en ese momento ya no puede avanzar más el otro espermatozoide y se cierra, se bloquea. Y es más o menos como lo vamos a ver en el siguiente video. Vean, ya llegó el espermatozoide, se une a la zona pelúcida y en ese momento vean cómo empieza a liberar todos estos químicos de los gránulos corticales, estas enzimas modificando esta zona pelúcida y entonces, ahora sí, ya entran en contacto estas membranas y se liberan, bueno, se entra el núcleo del espermatozoide buscando al núcleo del ovocito para que en ese momento formen la primera célula de seres vivos. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí, chicos.
Para pasar lista, lo que quiero que hagan, además de colocar su nombre y sus iniciales de sus apellidos, quiero que me platiquen qué extrañan de la escuela. En una pequeña frase sencilla. Yo sé que extrañan a sus amigos, lo he escuchado muchísimo de sus compañeros de quintos, que ya extrañan demasiado a sus amigos, etcétera. Pero no sé, algo diferente. Piensen en algo que extrañen en la escuela, que además de sus amigos. Sé que sus amigos están en el top, pero ¿qué más sería aparte de sus amigos? Y otra cosa que les quiero comentar es que en el próximo video ya voy a explicar cómo se va a evaluar este cuarto bimestre y también quisiera ya poder explicarles qué va a suceder con el examen final para las personas que se van a ir a final. Tengo que tener una junta con los profesores, nos van a explicar, esta junta la tengo mañana y nos van a explicar más o menos cómo se va a realizar este método de primera vuelta, ¿no? De examen final. Y espero yo ya recabar toda la información y no equivocarme al transmitírselas. Este, también en una junta previa que tuve con los profesores, escuché de algunas personas que, pues, al tener habían tenido como un contacto con los alumnos de su grupo mediante las plataformas, ya saben, Zoom o Skype, y, me habían comentado que los ven muy preocupados, que los ven muy estresados por algunas circunstancias como su graduación, como sus papeles, etcétera, ¿no? Que tienen muchas dudas con respecto a lo que va a suceder a continuación de su vida académica y otras cosas más aparte de la académica. Entonces, me dicen que están un poquito estresados, me dicen que están preocupados. No sé si esto sea el caso de ustedes. Si ustedes quieren que nos reunamos en una videollamada o algo así, pues con gusto estoy para, para responder sus dudas, para buscar darles tranquilidad en lo que yo pueda hacer. Claro, también ustedes tienen mi teléfono. Si ustedes creen que es necesario llamarme, también no tengan preocupación por llamarme. No me molesta que me llamen. Simplemente les pediría que sea en horas decentes, ¿no? Que no me hablen en la madrugada o ya muy noche, porque pues sí estoy cumpliendo con mis horas de sueño para evitar que este encierro me desequilibre en cuanto a mis horarios. Entonces, pues pueden hacerlo. Confío en la madurez de ustedes para tomar las decisiones cuando me quieran llamar. No hay problema, lo pueden hacer. O si quieren proponerme alguna videollamada, pues buscaremos la forma. Hace poco intenté hacer un en vivo. A lo mejor a alguno de ustedes les llegó la notificación que estaba haciendo un en vivo y lo hice sin querer, pero no resultó como esperaba. Buscaré otras maneras para ver si logramos hacer un en vivo en clase. Pero ustedes también, en dado caso que quieran proponer algo, pues soy todo oídos. Cuídense mucho, chicos, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Chao.